Ni. Qué tal, Brian? ¿Cómo están? Dubi dubi daba, dice. Buenas tardes. Dubi dubi daba daba. De las audiencias del virreinato. ¿Qué tal, Asumi? Buonanotte. ¿Qué tal, Alexandro? Juni, ¿qué tal? Alexandro Papaya. ¿Qué tal, Carlita? Buonanotte. Bien, niños, vamos a ver, vamos a correr un poquito con el repasito. Sí, vamos a ver, vamos a hacer un poco de incas y si el tiempo nos alcanza, algo de virreinato también, ¿ya? Cualquier pregunta, ustedes normal. ¿Qué tal, Eddie? Buenas tardes. Muy bien, chicos. Ya saben, cualquier duda, normal. Dubi dubi, dice. Muy bien, dubi dubi. Vamos a ver. Ahí está. Bien, vamos a ver entonces lo que son las culturas andinas, culturas peruanas. ¿Ah? Antes de que empiece, preguntita, dice, a ver, ¿qué preguntita? Dime, dubi dubi. Espera un ratito, bro, espera Perdón, no escuché bien. Un ratito, me dice. Ya, mientras. Bien, dime tu pregunta. Dubi dubi. Ya, profe, una preguntita. Eh, Dime. ¿Cuál fue la cultura que usó lo que era el registro de bienes y recursos? Cultura que usó registro de bienes y recursos. Oye, a ver, en el Perú prehispánico se utilizó un sistema mnemotécnico que permitía registrar bienes y recursos. Dicho sistema fue creado Ah, ¿por qué ya. cultura? ¿No está Wari por ahí? Sí, sí, Ya. ¿Está Caral? no. Wari entonces. Recuerden que los quipus y eso se utiliza como un sistema de contabilidad, pero no solo es contabilidad, también es un sistema para recordar historias, cosas. Lo utilizaron los incas, ¿verdad? Todo el mundo lo conoce con los incas, pero antes de los incas ya lo utilizaron los wari. Recuerden que los wari es el primer imperio pan peruano y como imperio tiene que controlar un extenso territorio. Por lo tanto, un sistema de contabilidad que usaron los wari es los quipus, antes que los incas. Recuerden también que los wari utilizan, aparte de ese sistema mnemotécnico, utilizan también el quechua. Así que el quechua, por eso dicen, según los últimos estudios lingüísticos, que los incas, el idioma original, el idioma primitivo de los incas es el puquina, no el quechua. Los incas tuvieron que aprender aymara y quechua después. El quechua es de origen costeño. Entonces, elementos de la administración del imperio Wari, el quechua, los quipus y el Capajñán, porque si tienen un imperio, tienen cabeceras de región, tienen que estar unidos con la capital Wari. Por lo tanto, también tienen caminos. Esos caminos después se van a llamar el Capajñán. Entonces, uno dice, los incas inventaron el Capajñán, o claro, mentira, antes de los incas ya hay caminos, ¿sí? Entonces, esos caminos ya son utilizados después por los incas. Lo usaron a su favor, al igual que el principio de la reciprocidad, redistribución y todo lo demás. ¿Listo? Bien, entonces creo que está respondida tu pregunta, ¿sí? Los wari. Y si no hay wari, pues será los incas, pues, ¿no? Claro. Entonces, los primeros que lo utilizan, al parecer, fueron los wari. Aunque hay evidencias de que al parecer los caral parece que tenían un sistema parecido a los quipus, porque en las excavaciones en Caral encontraron igualito una especie de quipus, ¿no? Pero no tenían nudos, en fin, algo extraño. Pero al parecer los quipus principalmente empiezan con los wari, ¿listo? Con los wari. Y los incas también lo van a utilizar. Esa sería la cuestión, mi estimado. Listo, dubi dubi. Entonces, claro que sí. El Capañón también.
Muy bien. Exacto. Perfecto. Bien, aclara la duda. Pregunten, ¿ah? Cualquier cosa, ustedes pregunten. Ya sé. Bien, vamos a repasar los incas, al toque nomás. Cuando hablamos de los incas, recordemos que hablamos primero de su pacarina. Pacarina significa origen, lugar de origen. Y la pacarina de los incas, o el origen de los incas, lo tenemos gracias a dos leyendas, ¿no? La leyenda de Manco Cápac y Mamaugrio, que es narrada por Garcilaso de la Vega en su crónica Los Comentarios Reales, y la leyenda de los hermanos Ayar en Suma y Narración de los Incas, de Juan de Betanzos. Y sobre todo la historia de Juan de Betanzos tiene más elementos andinos. Salieron de un lugar eh, en Pacaritambo, donde está el cerro Tamputoco, ¿ya? El cerro se llama Tamputoco, el lugar Pacaritambo. Y ese cerro Tamputoco tenía tres oquedades, ahí está el Capastoco. De ahí salieron los hermanos. Estos hermanos, bueno, la interpretación que nos dice, la interpretación del mito o la leyenda, la arqueología, la historia, ¿qué nos dice? Que los incas no son del Cusco, los incas son descendientes de Taipicala. ¿Y qué es Taipicala? Tiahuanaco. Taipicala o Tiahuanaco es lo mismo, listo, no te hagas problemas cuando dicen que es Taipicala, no, que es Tiahuanaco, es lo mismo, uno, lo que pasa es que está en quechua y en aymara, nada más, Taipicala o Tiahuanaco. Y salieron de allí y van a llegar hasta este lugar llamado Acamama, ¿sí? La Acamama se llamaba así el Cusco antiguamente, pero ya estaba habitado. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuáles son las etnias más antiguas del Cusco? Respuesta, según cómo te pongan en tus alternativas. En las dos veces que han preguntado, habían Poques, Lares, Guayas. Esas son las etnias más antiguas del Cusco. Pero si tendría que elegir la más antigua, una sola, sin duda los Guayas. Esos son los habitantes más antiguos de la Acamama o el Cusco. ¿Ya? Después los Poques, Lares, y después también tenemos a los Santasayas, Aguasirais, Alcahuizas, Ayarmacas. ¿Mm? Y los últimos que van a llegar así al Cusco van a ser los incas, van a enfrentarse a estas poblaciones, pero la tribu de los Ayarmacas se va a poner resistente. Ellos van a soportar el embate de los incas en, ¿cómo se llama? En la Camama, y van a tener cierta independencia hasta la llegada de Pachacútec. Van a tener autonomía hasta llegar, recién Pachacútec los domina. Bueno, le cambiaron el nombre a la Camama y le van a llamar Cosco, que significa ombligo. Y ya sabes que no sería quechua, ¿no? Sino probablemente puquina, la lengua original de los incas, puquina. Ah, un detalle. Si te dicen, ¿cuál es la lengua del Tahuantinsuyo? Ah, Puquina. No, 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 no. Ahí te equivocas. La lengua de la etnia inca sí es el Puquina. Pero del Tahuantinsuyo, recuerda que cuando te dice Tahuantinsuyo ya estás hablando no solamente de los incas, estás hablando de todo el imperio. Entonces, ahí el quechua. El quechua es la lengua del imperio del Tahuantinsuyo. Pero la lengua original de la etnia inca, el Puquina. ¿Ya? Mucho cuidado. ¿Listo? Es como que yo te pregunte, oye, ¿quién fundó el Cusco? A ver, dígame, ¿quién fundó el Cusco? ¿Pachacute? Pachacútec, ya. Manco Cápac, ya, por fin, ya ves, hay confusión. Si te digo, ¿quién fundó el Cusco? Manco Cápac. Pero si te digo, ¿quién fundó el Tahuantinsuyo? Ah, eso es otra cosa, Pachacútec, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque recuerda que imperio ya es expansión, expansión. ¿Estamos? Ojo con eso. Y si recordamos algo, a ver, creo que lo puse por acá. Sí. Ah, voy a utilizar esta parte. Recordemos algo. La historia de los incas se inicia en el siglo XII, ¿sí? Pero tiene un punto de quiebre en el siglo XV. Siglo XV, más o menos, calculando, más o menos se calcula el año 1440, ¿ah? Más o menos. Porque se cree que en este
año 1440, más o menos, ¿sí? Comenzó a gobernar Pachacútec, el noveno Inca, Pachacútec. Y tú sabes que Pachacútec es el gran transformador. Y con Pachacútec se crea el imperio. Y luego de Pachacútec, la existencia de los incas llega hasta el siglo XVI, con la llegada de Pizarro y sus compañeros en 1500, siglo XVI, 1532. Entonces, recordemos ahora la clasificación de John Rowe. ¿Se acuerdan de John Rowe, verdad? Que lo clasifica la historia andina en horizontes intermedios. Entonces, para John Rowe, el horizonte es expansión. Pachacútec inicia la expansión. Por lo tanto, con Pachacútec, ¿qué periodo se inicia? Se inicia el periodo horizonte tardío, ¿sí o no? Claro, es el último horizonte. Es la última unidad del mundo andino con los incas. Entonces, desde Pachacútec hasta que llegan los conquistadores, horizonte tardío, según el esquema de John Rowe, según la división de John Rowe. John Rowe, ¿no? Y antes de Pachacútec, por lo tanto, ¿qué periodo será, profe? Periodo del intermedio tardío, segundo desarrollo regional, intermedio tardío. ¿Dónde está la chacha, chichi, chucho? ¿Te acuerdas de la chacha, la chichi, la chucho? Bueno, ahí también están los incas. Pregunta de examen de admisión. ¿En qué periodo de John Rowe se ubica el origen de los incas? Origen, intermedio tardío, pues el origen. Si te dice el imperio de los incas, allá ese es horizonte, pues expansión. ¿Estamos? ¿Sí o no? Hablen, ¿ah? Sí, profesor. Sí, profesor. Correcto, muy bien, chicos. Entonces, ojo con eso. Bien. Ahora, regresemos acá. ¿Quién fundó el Cusco entonces? Manco Cápac, ahí está, Manco Cápac. ¿En qué parte la fundó? Porque recuerda, en la división dual andina, no solo de los incas, el dualismo es un principio andino, ¿ya? Entonces se divide en dos partes. El espacio se divide en dos partes. La sociedad se divide en dos partes. En el caso de los incas, alto, Hanan, y bajo, Urim. ¿En cuál de los dos sectores se fundó el Cusco? En el Urim. Ahí se crea el Inti Huasi. Se construye el Inti Huasi. ¿Quién ordenó eso? Manco Cápac. Inti Sol, Huasi Casa o Inti Cancha, el recinto del sol. Pero luego viene Pachacútec y le pone oro al Inti Huasi y le comienzan a llamar Coricancha, el recinto de oro. Y luego llegan los españoles y sobre el Coricancha construyen un templo, el templo de Santo Domingo. Así que Intihuasi, Coricancha, templo de Santo Domingo es lo mismo, es el mismo lugar. ¿Listo? Bien, entonces ahí tenemos el Cusco. Y según algunos, tenía la forma de un felino, ¿no? Ahí puedes ver la cabecita del felino en el dibujito por acá, su cuerpo delimitado por el río Turumayo y el río Guatanay, ¿no? Sería el cuerpo del felino. Y esta parte es la parte baja donde se encuentra el Coricancha o Intihuasi. ¿Listo? Bien. Ahora, cuando hablamos de Tahuantinsuyo, ahí sí hablamos de Pachacútec, el creador del Tahuantinsuyo. Se comienza la expansión. Y Pachacútec conquista y crea entonces el Tahuantinsuyo. Conquista esta parte de acá. ¿Sí? Eso conquista Pachacútec. Crea los cuatro suyos. El más grande conquistador de los incas, su hijo Tupac Inca Yupanqui. Tupac Yupanqui conquista este Ecuador, ¿no? Más partes del Perú, Bolivia, ¿no? También Chile y Argentina. Y lleva al imperio al límite sur el río Maule, ese es Tupac Inca Yupanqui. Pero con Huayna Cápac, el imperio llega a su máxima expansión territorial. Máxima expansión territorial. Solamente conquista en el norte este pedacito, acá arriba. ¿Sí? Esto que estoy encerrando en un circulito. Eso. ¿Qué es eso, profesor? La parte sur de Colombia, la región del Pasto. Entonces, ¿quién creó el Tahuantinsuyo? Pachacútec. ¿Quién es el más grande conquistador? Tupac Inca Yupanqui. ¿Y con quién llegó el imperio a su máxima expansión territorial? Y esto, máxima expansión, Huayna Cápac. Cuando te está diciendo máxima expansión, no te está diciendo quién conquistó más. Eso es otra cosa.
Lo máximo, o sea, lo último que se conquista fue este pedacito de acá arriba. ¿Por qué tan poquitito? Porque Huayna Cápac tuvo que afrontar rebeliones en el interior del Tahuantinsuyo, en Ecuador, en Perú, en el sur, en toda parte estaban rebelando contra los incas. Y eso es un factor que determinó que Huayna Cápac no siga las conquistas más al norte, solo ese pedacito chiquito allí. ¿Ya? Entonces, esos son los tres incas del imperio: Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui y Huayna Cápac. Ese imperio entra en decadencia. ¿Con quién, profesor? Con Huáscar de Atahualpa. Con Huáscar de Atahualpa. ¿Listo? Muy bien. Me preguntan si puedo repetir lo último. ¿Qué cosa dije en lo último? A ver, voy a repetir, mi estimada Amisha. Dime, a ver, te digo, te decía, ¿quién creó el Tahuantinsuyo? Pachacútec. Esta parte de rojo, ¿verdad? Lo que he marcado de rojito. ¿Quién es el máximo conquistador de los incas? Tupac Inca Yupanqui, ¿sí? Tupac Inca Yupanqui. Y la máxima expansión territorial con Huayna Cápac. Acá arriba, Huayna Cápac. Solo conquistó ese pedacito de la parte sur de Colombia. Eso se llama la región del Pasto. Y llega al imperio a su límite norte, el río Ancash-Mayo. Aquí está el río Ancash-Mayo, que significa río azul. Ancash es azul, Mayu, río. Ancash, Mayu, el río azul. Hoy día queda en la región del Pasto, Colombia, sur de Colombia. Entonces, ¿cuántos países dominaron los incas? Colombia, Ecuador, Perú, 3 países. Bolivia, Chile y Argentina, 6 países en total. Límite norte del imperio, río Ancash-Mayo, en Colombia. Límite sur del imperio, el río Maule, en Chile. ¿Listo? Límite oriental, la selva, el Antisuyo. Límite occidental, el Océano Pacífico. ¿Estamos? Bien. Ahora, el Cusco, tomando como referencia el Cusco, al norte del Cusco, ¿qué suyo está? El Antisuyo. Al sur del Cusco, el Contisuyo. Al este del Cusco, el Collasuyo, y al occidente del Cusco, el Chinchaysuyo. ¿Listo? Pregunta de examen de admisión. Recordemos un detalle. Aquí estamos viendo el mundo dividido en 4 partes. Tetrapartición. Pero no olvides que en la división dualista, el espacio se divide en 2. Por lo tanto, los suyos también se dividen, si bien es cierto son 4 suyos, pero también se dividen en 2. La parte Hanan de los suyos, pregunta de examen de admisión. El Hanan de los suyos, ¿cuál es, profesor? Chinchay suyo y Antisuyo. La parte Urin de los suyos, la parte baja de los suyos, el Colla suyo y el Conti suyo, el Coco. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Está clara esa parte? Sí, Supongo. profesor. Perfecto, muy bien. Sí. Yeah. Muy bien, chicas y chicos. Bueno, aquí tenemos la relación de los 13 incas, ¿no? Hay unos dicen que son 13, otros dicen que son 14, otros dicen que son 12 incas, pero bueno, aquí estamos postulando a la Chunza y en la Chunza estudiamos 13 incas, ¿ya? Recuerda, Manco Cápac, fundador del Cusco, inicia la dinastía Urin, ¿ya? La dinastía Urin, muy bien. En la imagen decía otra cosa, en la imagen, a ver, ¿cuál? Acá, ahí está, pe, mira, dice en la imagen. Ah, la imagen esta, donde dice Antisuyo Urin, Chinchaysuyo Hanan, allá. Mm, la imagen está bien. La imagen está bien, porque te explico. A ver, mira, aunque esto no te preguntan, pero a ver, te voy a sacar la duda, ¿ya? Miren, hagamos algo, un ejercicio. Hagamos esto. Tenemos este cuadrado, va a ser el Tahuantinsuyo. ¿Listo? Ya está. El Cusco, el ombligo del mundo, no pertenece a ningún suyo. Este primer cuadradito es el Chincha y suyo. ¿Listo? El Chincha y suyo.
A su costadito voy a poner el antisuyo, ¿ya? El antisuyo. Muy bien. Aquí abajo vamos a poner el contisuyo, y a su ladito el collasuyo, la región de los collas. ¿Todo? Queda. Ahora, el mundo divide en cuatro, pero se divide en dos partes. Esta parte es el Hanan de los suyos. ¿Listo? Hanan de los suyos, o sea, el alto de los suyos. Y esta parte, collasuyo y contisuyo, va a ser el Urim de los suyos. Urim. ¿Listo? Urim de los suyos. Muy bien. Ahora, hasta ahí está bien, ¿verdad? Bien. Mira lo que voy a... Atiéndeme bien acá, para que no te confundas. ¿Listo? Ya está. No, mi estimado. Contisuyo y collasuyo es Urim. Por eso estoy poniendo acá, mira, contisuyo, collasuyo es el Urim. Urim de los suyos. El chinche y suyo y el antisuyo es el Hanan, el alto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí, Brian? Bien. Ahora, hasta ahí es la pregunta de examen de admisión. Pero, a ver, ahora hagamos lo siguiente. Atiéndeme bien acá porque si no, vamos a seguir sin comprender, ¿ya? Veamos lo siguiente. A ver, ¿con qué color? Con negro, creo. Ya, a ver acá. Entonces, mira acá, mira acá. Olvídate del Urim. Vámonos al Hanan de los suyos. Chinche y suyo y antisuyo. Son dos, ¿verdad? Ahora. Como estamos viendo, son dos partes. Dos. Chinche y suyo y antisuyo. Ahora, ese es el Hanan de los suyos. ¿Listo? Este Hanan de los suyos también lo divido en dos partes, como puedes ver. Dentro del Hanan, el chinchayuyo representa la parte alta y el antisuyo la parte Urim. Alto y bajo también. ¿Estamos? Por eso es que acá en la imagen dice antisuyo Urim. Pero no se refiere al Urim del ocio, sino dentro del Hanan es la parte baja. Dentro del Hanan es la parte baja. El Hanan de los suyos se divide en dos, en Hanan y Urim también. ¿Me dejo entender? ¿Sí o no? Hablen, ¿ah? Sí, profesor. Se está comprendiendo. Y en la parte Urim, vámonos al Urim, ahora olvídate del Hanan. En la parte Urim, el bajo también se divide en dos. Entonces, ¿cuál es más importante? El suyo. Esa es la parte Hanan y el suyo será la parte Urim, del Urim. ¿Me dejo entender? Es una subdivisión del Urim. Por eso es que en la imagen dice acá, suyo Hanan, ¿sí? Y suyo Urim. ¿Por qué? Porque estos dos es la parte Urim y se vuelve a subdividir en Hanan y Urim. Eso simplemente. ¿Ya? Entonces, a veces por eso la imagen nos causa confusión. Entonces, el Hanan de los suyos y dentro del Hanan está el más importante, es el Chinchayuyo, por eso es Hanan, del Hanan, ¿ya? Y el Urim, el antisuyo es el Urim del Hanan, ¿sí? Entonces, está ahí la idea. Bueno, eso espero. Bien, entonces, vamos adelante. La organización social de los incas, la sociedad incaica, ¿ya? En la sociedad incaica, como todas las sociedades de las culturas antiguas, siempre, desde el neolítico hay clases sociales, ¿ya? En el caso de los incas también, obviamente. En la punta de la pirámide está la panaca real o la realeza, ¿sí? ¿Y quién conforma la panaca real? Pues el hijo del sol. ¿Quién es el hijo del sol? El inca. Y también está la hija de la luna, que es su esposa y hermana, la Coya, ¿no? Y sus hijos. También están sus esposas secundarias. Ahorita vamos a hablar de ellos. Eso es la panaca real o la realeza. Debajo están los demás nobles. Es decir, la nobleza se subdivide en nobleza de sangre y nobleza de privilegio. Nobleza de sangre y nobleza de privilegio. ¿Ya? Y, a ver, el Inca se casaba con su hermana. ¿Eso dicen que es falso? No, no es falso. No es falso. Lo que pasa es lo siguiente. Quizás hay una confusión. Miren. Eh, algunos historiadores dicen de que cuando los incas llegaron al Cusco y Manco Cápac funda el Cusco, lo que tenía que hacer Manco Cápac era hacer alianzas con las etnias que viven alrededor del Cusco.
Para hacer alianzas con esas etnias, Manco Cápac tiene que casar a su hijo con una de sus hijas de estos señores. Entonces ahí no hay incesto. Pero después Sinchirroca también casará a su hijo con otra señorita de otra etnia. No hay incesto, ¿verdad? Pero, según algunos historiadores, la idea de que el Inca se case con su hermana es a partir de Pachacútec, porque Pachacútec va a conquistar a diestra y siniestra, y lo que necesita Pachacútec es afianzar en las demás etnias que ellos son hijos del sol, que están destinados a dominar. Por eso es que el Inca Pachacútec no puede casarse con una mujer cualquiera, tiene que ser con una de su propio linaje, su linaje real del sol. Si él es el hijo del sol, su primera esposa tiene que ser su hermana, la hija de la luna, la Colla. Y después de ella pueden venir otras esposas, no hay problema, de otros pueblitos, listo. Pero se cree que a partir de Pachacútec se practicó el incesto. Quizás antes no. Es un tema polémico en realidad, pero de que sea mentira, no, no es mentira. ¿Ya? Se casa con su hermana o una pariente cercana. Sí, había incesto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿sí? Ahora, ¿desde cuándo? Eso es una polémica, pero de que hubo incesto, sí hubo incesto. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué te iba a decir? Te decía, la nobleza de sangre, ¿ya? Y la nobleza de privilegio. La nobleza de sangre o cusqueña se llama así porque viven en el Cusco. ¿Y por qué de sangre? Porque son los parientes del Inca gobernante, ¿no? Entonces, los españoles les llamaron orejones, orejones, ¿ya? Y ocupaban, obviamente, cargos de confianza del Inca, es decir, cargos políticos, van a ser autoridades de otras regiones o militares también. La nobleza de privilegio. La nobleza de privilegio se divide en dos. La nobleza de privilegio advenediza y la recompensada. ¿Qué cosa es una recompensa? ¿Es un premio, profe? Claro que sí, es un premio. Por lo tanto, debes suponer que la nobleza de privilegio recompensada, su origen no es noble. Su origen es un campesino, un comepapas que se hace noble. ¿Cómo es posible este suceso, profe? Fácil, porque cumples tu chamba. Puede ser un guerrero que destaque, un quipucamayo que destaque, un amauta que destaque. Si tú destacas, el Inca dice, este merece ser elevado, deja de ser pueblo, ahora eres noble, bien. Te ha dado tu recompensa por tu chamba, por tus méritos. Entonces, el origen de la nobleza de privilegio recompensada no es noble, es pueblo. Un jatorrún, un comepapa, un gente del común. En cambio, la gente advenediza son los reyes de los pueblos conquistados. Obvio, obvio. Recuerda, aquí está el Tahuantinsuyo, los cuatro suyos. Sí. El Cusco, ahí, de ahí son los orejones. Los orejones son del Cusco. El Inca es del Cusco. Las panacas son del Cusco. Pero en las provincias, aquí estos circulitos, en las provincias, hay etnias donde tienen sus reyes. El Inca conquista a estos reyes. Este rey conquistado sigue siendo noble si es que es leal al Inca y siguen teniendo varias mujeres y se sigue encargando de toda su macroetnia. Ese es el rey conquistado, el curaca conquistado. No deja de ser noble. Estamos, sigue teniendo sus privilegios, pero tiene que ser súbdito leal del Inca. Si no, está muerto, así de sencillo. Le cortan su cabecita. ¿Ah? Ojo con eso. Entonces, la nobleza de privilegio advenediza son los curacas o reyes de los pueblos conquistados, que están dentro del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Ahora, los runas, se le llama Hatun Runa a la gente grande, es decir, a la gente que ya tributa al Estado Inca. El Hatun Runa es el artesano, es el campesino, es el que construye Machu Picchu, es el que hace de chasqui, es el que hace del ejército. Este señor construye todo, este señor trabaja las tierras. Este señor, el Hatun Runa, es el que produce la riqueza del imperio. Es la gente común. Pero, profesor, ¿a qué se dedica principalmente? Principalmente campesino, principalmente campesino. Pero también hace otras cosas, repito, artesano, constructor, etcétera. Pero sobre todo campesino.
Viven en los ayllus y tienen un jefe que se llama Culaca. ¿Ya? Es el sostén de todo el imperio. Los Hatunrunas, todo el ayllu que es trasladado se llama mitimaes. Los Hatunrunas trasladados son mitimaes. ¿Ya? A ver, mira, este redondito es un ayllu. Acá tenemos a las personitas. ¿Cómo se llaman las personitas? Hatunrunas. La gente grande. Es como decir ciudadanos. Tu hijito de 13 años no es ciudadano, ese es un runa. Tu abuelito es un runa, todos somos runas, pero si ya tributamos somos hatun runas, somos ciudadanos. ¿Ya? Ahora mira, este es el ayllu. ¿Listo? Si todo este ayllu es trasladado hacia Argentina, porque conquistaron Argentina aquí, lo he trasladado. ¿Cómo se llama? Mitimaes. O sea, los hatun runas mitimaes. Son trasladados, son campesinos trasladados. Hatun runas mitimaes. ¿Listo? Pero si yo agarro y digo, oye, el Inca necesita tres personitas, no todo el ayllu, solo tres personas, tres varones, tú y tú, los tres. Chao, se van. Ellos van a ser yanaconas, sirvientes personales del Inca, ¿ya? Sirvientes del Inca o del Estado. Y el Inca los manda donde le dé la gana. Los manda donde le dé la gana el Inca. ¿Listo? Muy bien, se seca la garganta. Entonces, mira, todo un ayllu trasladado se llama mitimaes. Personitas arrancadas de sus ayllus se llaman yanaconas. Son hatunrunas. ¿Queda claro? ¿Cómo se llama los hatunrunas trasladados? Mitimaes. Los hatunrunas siervos perpetuos, yanaconas. ¿Listo? Y era de carácter hereditario, provenían de la tributación de los pueblos. O sea, era una forma de pagar tributo al Estado Inca. ¿Ya? Pagabas con gente. Señor Inca, necesita sirvientes. Te regalo a mis hijitos, toma, llévatelos. Estás pagando tributo. ¿Ya? Y esa gente, los yanaconas, obviamente no tienen ayllu. Son arrancados de suelo y nunca más regresan a su ayllu. Dependen del Estado, del Estado. ¿Listo? Esa es la organización social. Y como bueno, tenemos a los piñas, que serían prisioneros de guerra, otros dicen que son esclavos, pero bueno, solo como cultura general. Prácticamente no preguntan esto. Y si preguntan, bueno, ahí tienes cultura general, ¿ya? Una especie de esclavos o siervos perpetuos. ¿Por qué, profesor? Polémica. Porque para muchos en el imperio de los incas no existía la esclavitud, como la comprendemos nosotros. Entonces es un término polémico decir esclavos a los piñas, ¿ya? Por si acaso. Bien, y te decía, la panaca real la compone la coya o piwiwarmi, que es la esposa oficial, su hermana o su prima cercana, pero siempre su pariente, ¿ya? Y luego tiene varias mujeres, ¿ya? Las mujeres de las provincias conquistadas, se llaman piwi, esposas secundarias. Pero el Inca podía elegir esposa de otras panacas, que se llaman la cipascoya o concubina real. Y cuando el Inca tiene hijos con la coya, con la esposa principal, a esos hijos se llama pihuichuri, que son los hijos legítimos del Inca, con la coya. Y los pihuichuri auquis se llama solteros. Los pihuichuri ingas, casados. Las chicas ñustas, solteras. Las palias, casadas. También se le llama auqui al príncipe heredero. En este caso, auqui no es soltero, es un título para designar al príncipe heredero. Pregunta de examen de admisión. El único hijo del Inca que no pertenece a la panaca de su papá, ¿quién es? El auqui, el príncipe heredero. ¿Ya? La panaca es esta. Tienes a Pachacútec, su hermana, su esposo oficial. 30 esposas. 30 esposas. Sus 300 hijos. Elige a uno. Tupac Yupanqui, tú eres mi sucesor, ya papi. Se va Tupac Yupanqui con su hermana, forma otra panaca, Tupac Yupanqui, su hermana, su colla, ¿no? Sus 25 mujeres y sus 250 hijos. Y Tupac Yupanqui rompe cordón umbilical con su padre.
ya no pertenece a la panaca de su papá, tiene su propia panaca. Entonces, las conquistas de Pachacútec, tierras, todo lo que ha ganado, no es de Tupac Yupanqui. Eso no pasa como herencia de Tupac Yupanqui. Eso se queda en la panaca de Pachacútec. ¿Quién goza de esas tierras y todo eso? Su panaca. La momia de Pachacútec no la van a enterrar, ¿sí? La momia queda en el lugar del Coricancha, allí en un templo. Y Tupac Yupanqui tiene que empezar de cero, a hacer sus propias conquistas. Nada de su padre es suyo. Él tiene que empezar de cero. O sea, Tupac Yupanqui era pobre, ¿ya? Tiene que empezar de cero. Bueno, es lo que tenemos con la panaca real. Y recuerda que el Inca era un ser divino, no es ver ni a la cara. Y el Ayllu es la comunidad de campesinos. El Ayllu está dividido, o mejor dicho, está vinculado con el vínculo de parentesco o de sangre. ¿Por qué se llaman parientes? Porque tienen un ancestro común que les dio origen. Ayllumis, parientes. Vínculo de gobierno, porque tenemos un jefe que se llama el curaca en tiempo de paz o el sinchi en tiempo de guerra. Vínculo económico, todos los miembros del Ayllu se ayudan a trabajar la tierra. La totalidad de tierras cultivadas de un Ayllu se llama marca. Y además el vínculo religioso o totémico, porque todos los miembros del Ayllu son descendientes de este dios, el cóndor, o el sol, o el volcán Misti. Entonces tienen el mismo dios. Por eso, vínculo religioso. ¿Ya? Ojo con eso entonces. Bien, ahí tenemos los 4 vínculos que unen a los miembros del año. Vínculo de parentesco o consanguíneo o de sangre. Vínculo de gobierno o político. Vínculo económico o de trabajo. Vínculo totémico o religioso. ¿Cuál es el vínculo más importante que une a los miembros del año? Que se llamen familia. Parentesco. ¿Ya? En lo político tenemos lo siguiente. El Inca, que es el jefe de todo, ¿ya? El Inca, Zapa Inca le dicen, ¿ya? Luego tenemos el que gobierna un Suyu, ese se llama Aposuyo o Suyuyuj Ap. Gobierna una región. ¿Cuántas regiones son, profe? 4, por lo tanto son 4 Aposuyos. ¿Listo? Mira acá. Ahí tenemos este cuadradito, ¿ya? ¿Listo? 4 Suyos. El Cusco está acá. Ahí vive el Inca. Entonces son 4 Aposuyos. Acá tenemos un aposuyo, acá hay otro y hay otro. Ahora mira, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se subdivide el suyo? El suyo se subdivide, estos cuadraditos que voy a poner, se llama provincias. Eso se llaman guamanis. ¿Sí? Entonces, ¿quién gobierna este guamani, esta cosita de azul? ¿Quién es ese señor de azul? Ese señor se llama Tocricuc o Apunchic, el que gobierna un guamani, o sea, una provincia. ¿Listo? Entonces, eso gobierna un tócrico. Y también se encarga de velar por la paz y la tranquilidad de los mitayos. ¿Ya? Pero dentro de este guamani puede haber, por ejemplo, vamos a ver con qué color, a ver este color, acá. Esto de redondito, imagina que es una macroetnia. Aquí hay otra macroetnia. ¿Listo? ¿Y quién es el jefe de una macroetnia? El Hatun Curaca, el Curaca mayor. ¿Ah? Ese es el Hatun Curaca o Curaca mayor. ¿Y quién es ese? El jefe de un pueblo conquistado. ¿Sí o no? Este de acá, nobleza y privilegio advenediza. Ese, el rey conquistado, ese es el Hatun Curaca. ¿Ya? Ese es el Hatun Curaca, el Curaca mayor. Sigue siendo leal, jefe de una macroetnia, su reino antiguo. ¿Estamos? ¿Ya? Ojo. Y, caramba. Y obviamente dentro de todo eso están los ayllus. ¿Qué son los ayllus? Son pequeños pueblitos, ¿no? Un ayllu, 2 ayllus, 3 ayllus, 5 ayllus, 10 ayllus, 100 ayllus, 1000 ayllus, lo que sea.
Aylus, Aylus, Aylus. ¿Quién es el jefe de ese pequeño Ayllu? Es el curaquita menor, el curaquita menor. Y dentro del Ayllu está la familia. ¿Y quién es el jefe de la familia? El purej. ¿Ah? Entonces, mira, el jefe de un suyu, aposuyu. El jefe de una provincia, tocricu. Jefe de una macroetnia, hatun curaca. Jefe de un pequeño ayllu, el curaquita menor. Y dentro del ayllu está la familia, el papá, jefe de una familia, el purej. Esa es la división política. ¿Y quién los vigila a toditos ellos? El tupiricui, el chismoso del Inca. Ese es el que va por todo el imperio paseando, viendo si están cumpliendo o no las órdenes. Y si hay uno que está mal, lo mata y lo cambia por otra autoridad. ¿Listo? Esa es la organización política. En lo económico, y redistribución. ¿Ya? Reciprocidad, ayuda mutua, tú me ayudas, yo te ayudo. Ahora mira, tenemos acá una personita que ayuda a otra personita. Es como que tú ayudas a tu compañero de clase. Ya está. Entonces, ¿son iguales o no? Claro. Esa ayuda se llama simétrica, porque son iguales. No hay diferencias. Tu compañero es igual a ti. Eso se llama simetría, reciprocidad simétrica, igualitaria. En cambio, si es horizontal, ¿verdad? Si el Estado, tenemos el Estado, se relaciona con los ayllus, el ayllu, los gaturrunas trabajan para el Estado, y luego el Estado devuelve algo de eso, también se están ayudando, es una reciprocidad, pero aquí hay una gran diferencia. Hay jerarquía, el Estado es mayor que los ayllus. Entonces, es una relación de reciprocidad, pero asimétrica, es decir, desigual, desigual. Por lo tanto, es relación vertical, ¿sí? Relaciones horizontales, relaciones igualitarias, reciprocidad simétrica. Relación vertical, reciprocidad asimétrica. Ahora, esta reciprocidad asimétrica da origen al principio llamado redistribución. ¿Por qué? Porque los ayllus le dan su producción al Estado. Papas, camotes, muyu, ejército, chasquis, construyen Machu Picchu, construyen el templo de Coricancha, construyen el palacio del Inca. Eso es para el Estado. Por lo tanto, la redistribución está relacionada con el trabajo de la mita, trabajo obligatorio para el Estado Inca, o cualquier Estado, ¿ah? Esto es preincaico. El Estado Chimú, el Estado Wari, el Estado Chavín, el Estado Caral, qué sé yo. En cambio, ejemplos de trabajo recíproco, el AINI, préstamo de trabajo, Waki, explotación conjunta de animales, y la Minca, un trabajo colectivo en beneficio de la comunidad. Pero también se trabaja las tierras del Inca y del Sol. ¿Ya? Hay un lema que se le relaciona con la reciprocidad. ¿Sí? ¿Cuál es el lema? Hoy por ti, mañana por mí. Tú me ayudas, yo te ayudo. En cambio, la redistribución es guardar pan para mayo. El Estado recolecta todo eso y luego lo redistribuye. ¿Listo? A través de la mitad. Las tierras del Inca y del Sol. A ver, cuando el Inca conquista un territorio, imagínate, conquista Arequipa, el Inca se apodera de todo el territorio. ¿Sí? De todo el territorio. Entonces, las mejores tierras son del Estado o del Inca. También las tierras del Sol o del culto. Y las otras tierras que quedan se dan para el pueblo. ¿Y quién reparte todas estas tierras del pueblo? El curaca, pues. El curaquita, el jefe del pueblo. El Inca le dice, señor curaca, reparta las tierras. Un topo por varón, medio topo por mujer. Pero ¿quién trabaja todas las tierras? Los Jaturrunas. El Inca no va a venir a trabajar su tierra. Entonces, los Jaturrunas, a través de la Minca, generan la riqueza de las tierras del Inca o del Estado. A través de la Minca, también las tierras del Sol. El maíz que se saca de estas tierras se lo guardan en las colcas del Estado y lo remiten al Cusco. ¿Ya? Ojo con eso, por favor, ¿eh? Ojo con eso. Y las tierras del pueblo, como es un trabajo entre ellos, igualitario, eso se llama AINI. El sistema de trabajo AINI. Tú me ayudas, yo te ayudo. Voy a hacer mi chacra,
Primo, ayúdame, voy a hacer mi chakra. Ok, primo, te ayudo. Me estoy prestando la fuerza de trabajo. Luego mi primo me dice, oye, primo, ven, ayúdame este fin de semana, yo también voy a hacer mi chakra, me has animado a hacerlo. Ya no te preocupes, vamos. Y voy y le ayudo, le estoy devolviendo la mano de obra que me prestó antes. Eso se llama año, dentro del año. Se trabajan en las tierras del año o del pueblo. Las formas de trabajo, ya hemos dicho, son tres principales. El AINI en beneficio de cada miembro del año. Voy a hacer mi casa, mi chakra, entonces me ayudan a hacer mis cosas. Pero yo también voy y les ayudo después. Préstamo de trabajo. La Minca tiene dos cosas, ya te he dicho. Se trabaja las tierras del Inca y del Sol, pero también es un trabajo en beneficio colectivo a favor de toda la comunidad. Si se cae un puente, tenemos que hacer un nuevo que es Huachaca. Así que la comunidad de un lado del río y la comunidad de este otro lado del río se juntan y hacen un puente que beneficia no a él solito, sino a toda la comunidad. Eso se llama minca, la faena. Cuando dicen esto domingo, domingo, gran faena, bueno, eso se llama minca. ¿Listo? Eso es la minca. Muy bien. ¿Qué más encontramos, profito? Tenemos también, también tenemos la mita. La mita, repito, es un trabajo obligatorio, sí o sí tienes que hacerlo, pero ¿para quién? Para el Estado. Para el Estado. Ya no es con el ayo, es con el Estado. ¿Sí? Recuerda pues que los nobles no trabajan. Y se hacen templos, palacios, ¿sí? Se trabaja en los lavaderos de oro, se trabaja de chasqui, se hace el ejército, ¿ya? Eso. Y bueno, la chunca realmente no nos importa mucho, es un trabajo de sistema de defensa civil, algo equiparado a eso. También tenían conocimiento del control ecológico vertical, recuerden, igual que los tiahuanacos. En la administración incaica, bueno, elementos de la administración. ¿Cómo administramos todo el imperio? Bueno, tenemos en primer lugar, hay que controlar el trabajo. Para controlar el trabajo, sistema decimal. Chunca Camayo, jefe de 10 familias. Pachaca Camayo, jefe de 100. Guaranca Camayo, jefe de 1000. El uno Camayo, jefe de 10.000. El Aposuyo, jefe de un suyo. Y el Inca, jefe de todo el imperio. ¿Ah? Ese es el sistema decimal. De esta manera, se van a asegurar de que todos trabajen. ¿Sí? Es como yo te digo, oye, lección oral para la próxima clase y nombro un delegado, tal persona, delegado de 10 alumnos. Entonces, ese delegado de 10 alumnos tiene que hacerlos estudiar. La próxima clase, lección oral. Señorita, lección. No sé, profesor, ¿cómo que no sé? Castigado. ¿A quién? A ti no, sino al tu jefe, al jefe de los 10. Castigo por no hacerlos trabajar. Entonces, así nos aseguramos que todos trabajen. ¿Ya? Otro elemento de la administración, ya lo usaron los Wari, ya te he dicho, los quipus, el Capagñán y también el idioma oficial, el quechua. Los incas lo supieron aprovechar para su favor, pero recuerda que esos tres elementos ya vienen desde los Wari. ¿Sí? Aparte de eso, el Inca impone los tributos, también construyen más puentes, construyen colcas, todo es parte de la administración. ¿Ya? En arquitectura, bueno, depende de su uso. A ver, en arquitectura tenemos como características so, se, si, so, se, si. También tenemos po y al. ¿Qué diablos es eso, profesor? Solidez, sencillez, simetría, poligonal, almohadillado. Esas son las 5 características de la arquitectura incaica. Solidez porque utilizan piedras grandes, ¿sí? Sencillez porque no tienen adornos. Simetría porque guarda proporción y armonía, por lo tanto belleza. Poligonal porque tiene varios ángulos, la famosa piedra de los 12 ángulos. Almohadillado por la técnica esta de acá que parece una almohadita, ¿no? Una sobre otra. No hay pegamento que los une. ¿Mm? Listo. Por otro lado, los tipos de arquitectura va a depender de la función de la construcción. Si es un templo, su función es religiosa, pues, coricancha, ¿no? O inticancha, que es lo mismo. Recuerda que estoy hablando de lo mismo. ¿Ah? Pachacamaje en Lima, ¿no? Civil,
puentes, caminos, palacios de los incas, ¿ya? Pero en la UNSA, Machu Picchu lo ponen como civil militar. En el caso de Machu Picchu sería civil militar, no solo civil, civil militar. ¿Ya? Entonces, en los civiles está el Yachaiguasi, el Acliahuasi, las colcas, los tambos, los puentes, todo lo que es civil, uso civil. ¿Ya? Machu Picchu, repito, civil militar. Y las fortalezas obviamente son militares, ¿no? Claro. Ollantaytambo, Pisa, Sacsayhuamán. Aunque en verdad Sacsayhuamán es un templo, pero bueno, todavía lo consideran algunos como fortaleza militar, ¿ya? Aunque no es así. Listo. Por otro lado, el colegio, aunque no había un colegio para chicas, pero sí para varones, el Yachayhuasi. Yachay es sabiduría, casa, la casa del saber. Solo se educan varones, pero varones de la nobleza, no todos. ¿Sí? Ahí están los maestros que se llaman los amautas, ellos les enseñan. En cambio, el Acliahuasi no es un centro de educación, ojo. El Acliahuasi significa casa de las escogidas. Son mujeres escogidas de ayllus del pueblo o de otras panacas, pero no para educarlas. Eso no es un colegio, sobre todo para instruirlas, sobre todo en el arte textil. Por eso acá tenemos a estas chicas que están tejiendo. Entonces, el Acliahuasi no es un centro de educación, es un centro de instrucción. Las van a instruir en el arte de la textilería, sobre todo eso, pero también en el arte culinario, a cocinar, y en el arte cortesano, a servir en la corte. Y sus maestras son las mamaconas. Y la gente del pueblo es educación de ahí, ¿ya? En cambio, la educación para los nobles es formal. Se llama clasista porque solamente se educan los nobles, claro, ¿ya? En la cerámica típica de los incas es el urpu o aríbalo, esto de acá, el urpu o aríbalo. También tienes el quero, pero los queros incas son de madera. Muy pocos hay de arcilla, pero es propio de Tiahuanaco. La región es politeísta, heliocéntrica, porque tiene como culto principal el sol. El sol es el dios más importante de todo el Tahuantinsuyo. Panteísta, porque todo es dios, el agua, la lluvia, la luna, los animales, etc. Idólatra, porque tienen ídolos, como este ídolo de Pachacama, el dios de los terremotos. Y bueno, un poquito de esto, Hanan Pacha, Pacha y Pacha, que es una cosmovisión, ¿no? El mundo lo dividen en tres partes. Hanan Pacha, que sería el mundo de los dioses. Pacha, el mundo de aquí, de los vivos, plantas y animales. Y el Pacha, el mundo de los muertos, ¿ya? Relacionado con la fertilidad. El Hanan Pacha y el Pacha están unidos. ¿Quién los une, profesor? El Inca vivo. Este es el Inca vivo, el Inca divinizado. Mira, el Inca está gigante porque las personitas son pequeñitas, porque el Inca está divinizado, es el hijo del sol y es un ser, es un dios vivo, no lo puedes ver a la cara, tenía poderes sobrenaturales. El Inca hacía crecer las plantas cuando pisaba la tierra, ¿ya? Entonces el Inca vivo, ¿ya? Es el intermediario entre el Hanan Pacha y el Capacha. Y el Caipacha con el Ucupacha se relaciona con el Inca, pero muerto. Por eso no le entierran al Inca, lo convierten en una momia, le dicen Illapa Inca. Une nuestro mundo con el mundo de abajo. ¿Ya? Bueno. El Capacocha, que era un ritual de sacrificio humano, ahí está momia Juanita, por ejemplo, en casos muy especiales. Y la caída del Tahuantinsuyo. ¿Por qué cayó el Tahuantinsuyo? Principal causa, profesor, la falta de unidad de los incas. Recuerda, el imperio está lleno de multietnias. Multietnias. Están los huancas, están los chachapoyas, están los chancas, hablan diferentes idiomas. Ellos no se sienten parte del imperio. Su fidelidad es con su propia etnia, no con el imperio de los incas. No existe la unidad andina. Ojo. Por eso es que hicieron alianzas entre algunas etnias enemigas de los incas con los españoles. Así que cuando dicen, los españoles mataron a los indios, mentira, señor, si los indios los están apoyando, los indios lo apoyan a los españoles. ¿Ah?
Ojo, hasta Atahualpa se hace chochera de Pizarro. Entonces, hay cosas que nos han contado mal. Esa es la principal causa de la que el imperio, la falta de unidad y el apoyo de etnias enemigas de los incas, como los huancas o los cañaris, ¿no? A los españoles. Y van a ser reconocidos por esa ayuda, ojo, no es así nomás, ¿ah? Van a ser reconocidos por el rey de España. Luego viene la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Ya estaban 5, 6 años antes de que lleguen los españoles, y se están matando entre ellos. Así que los españoles cuando llegan ya encuentran esto hecho un despelote. Luego las rivalidades entre las panacas por el poder. Los Jamen y los Urin se pelean antes de que lleguen los españoles por el poder. ¿Ya? La falta de decisión de Atahualpa por no atacar a los españoles. Atahualpa era un curioso. Atahualpa dijo, no, no, quiero conocerlos mejor. Por Sonso lo capturaron. ¿Ya? Entre las secundarias tenemos que los veían como dioses, huiracochas, pero eso solamente fue al inicio, después ya no. Enfermedades, es verdad, lo que más mató no fueron las guerras, lo que más mató fueron las enfermedades, la viruela, todo eso, la epidemia es impresionante. Eso es lo que más diezma a la población. Y la superioridad tecnológica no es principal, porque al comienzo sí le tienen miedo a las armas de los españoles, pero después ya no. Las utilizan contra los propios españoles. ¿Listo? Bueno, chicos. Con esto entonces terminamos esta parte del repasito de los incas. ¿Ya? Quería hacer un poco de virreinato, pero no me ha alcanzado el tiempo. Eso ya lo veremos.